Vamos a hablar de la sensibilidad a las condiciones iniciales del péndulo caótico. Esta es una parte muy interesante. Mi nombre es Oscar Melgar y yo les voy a hablar sobre este tema. Hablábamos de que si se aumentaba el valor crítico, el valor de la fuerza, más allá del valor crítico del parámetro de perturbación de 1.0829, que va a ser el límite para este parámetro, para el péndulo amortiguado forzado, por supuesto, se comportaría de una manera caótica. Esto nos dice que tenemos un límite de parámetro de perturbación para introducirnos al caos de manera directa. Las oscilaciones en este caso se van a ir a la deriva de manera errática y no nos va a permitir predecir dónde va a estar en cierto tiempo, ya que siempre lo hará de manera errática y se convertirá siempre en un movimiento no periódico. Recordando un poquito la ecuación del parámetro de perturbación, tenemos que el parámetro de perturbación es igual a la fuerza sobre la masa del péndulo por omega cuadrado por la longitud del péndulo, y eso es igual también a la fuerza sobre la masa por la gravedad. Gracias a los aportes de este científico Edward Lorenz es que se descubrió qué tan sensible puede ser un sistema físico a unas condiciones iniciales. Él quiso extender una simulación para mostrar fenómenos climáticos más allá de algunos pocos días. Como sabemos, hoy en día el clima es algo de las cosas poco predecibles, pues él concluyó que es imposible pronosticar más allá de unos cuantos días el tiempo, cómo iba a estar, en virtud de que él dijo unas palabras muy interesantes y muy ciertas. Una alteración muy pequeña de las condiciones iniciales puede tener efectos muy grandes en poco tiempo, y es pues de estas palabras que nosotros nos vamos a dedicar a demostrarlas, a demostrar su validez, utilizando lo que es el péndulo amortiguado forzado. Tenemos ahora dos péndulos amortiguados forzados con condiciones iniciales ligeramente diferentes. Como hablábamos, íbamos a hablar de alteraciones muy pequeñas a las condiciones iniciales. Vamos a suponer que las posiciones de los péndulos son φ1 y φ2, ambos dependiendo del tiempo, satisfaciendo la ecuación de movimiento delta phi de t igual a d por e a la menos beta t coseno de omega t. Y esto lo que nos dice es que delta phi de t es la exponencial e a la menos beta t veces un coseno oscilatorio. Y si nosotros observamos esta ecuación, el límite cuando el tiempo tiende al infinito, delta phi de t se va a ir a cero. Lo podemos notar claramente. Ahora, si nosotros quisiéramos intentar representar la dependencia temporal de una función, en este caso la ecuación antes mencionada, notamos que el factor exponencial decrece de una manera increíblemente rápido, lo que por consiguiente se nos hace imposible mostrar el rango de valores sobre una gráfica convencional. Usamos valores para beta como 0.25 por omega, que va a ser más o menos unos 0.75 pi, y eso sería más o menos 2.356. Ojo que vamos a utilizar esto para un t igual a 1, y el factor exponencial sería en este caso, como t es igual a 1, e a la menos 2.356, y eso va a ser más o menos 0.09. Ahora, si nosotros queremos representar delta phi de t frente a t como una gráfica convencional para un tiempo de 10 ciclos, vamos a ver que delta phi de t se reduce 10 grados de magnitud, y eso no se puede mostrar en una gráfica lineal simple. Convenientemente tenemos una solución a este problema, y es donde entran los logaritmos. Vamos a hacer una presentación gráfica en escala logarítmica, o sea que vamos a representar el logaritmo de delta phi de t frente a t. Pero notablemente delta phi de t puede tomar valores negativos, así que vamos a representarlo con el valor absoluto. Y utilizando matemáticas, aplicando el logaritmo a la ecuación anterior, vemos que esta ecuación debe quedar el logaritmo natural delta phi de t igual al logaritmo natural de d menos beta por t más el logaritmo natural
de la parte del coseno oscilatorio, coseno de omega t menos sigma. Vamos a analizar esta ecuación detenidamente. Y es que si nosotros nos damos cuenta en la parte derecha de la igualdad, el primer término es una constante. El segundo será una pendiente, un término lineal con una pendiente menos beta. La cuestión entra en que la parte del coseno oscilatorio es la parte complicada. Sabemos que ese coseno va a oscilar entre 0 y 1. Por consiguiente, cuando aplicamos el logaritmo natural, lo hará entre 0 y menos infinito. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la gráfica va a rebotar de arriba hacia abajo, yendo hasta menos infinito cada que el término del coseno desaparece. Vamos a utilizar una gráfica de dos péndulos caóticos con un parámetro de perturbación bien pequeño, 0.1. Hay que prestar atención, estamos utilizando t igual a 1 y un parámetro de perturbación y igual a 0.1. El primer péndulo mostrará las siguientes condiciones iniciales. Phi evaluada en 0 va a ser igual a menos pi medios y la de primera derivada evaluada en 0 va a ser igual a 0. Mientras que el segundo péndulo fue liberado desde el reposo con una posición inicial 0.01 radianes más baja, o sea que vamos a tener una diferencia de 0.1 radianes. Nos podemos dar cuenta de qué tan pequeña es esa diferencia, más o menos 6 grados. Si estuviéramos en otro sistema, en otras circunstancias físicas, esta consideración sería prácticamente 0, nula, no la tomaríamos en cuenta dado que no cambiaría para nada nuestros cálculos. Pero como aquí estamos hablando de caos y la sensibilidad que estos tienen, nos vamos a dar cuenta que la sensibilidad a las condiciones iniciales es muy grande. Aquí está la gráfica. Podemos notar una representación logarítmica de delta phi de t. Es la separación de dos péndulos amortiguados y forzados. El parámetro es débil, ya lo mencionamos, 0.1. Se mencionan las posiciones iniciales y ¿qué podemos notar en esta gráfica? El eje vertical de la izquierda muestra el logaritmo de delta phi de t, mientras que el de la derecha muestra a delta phi de t propiamente. Claramente se puede notar que la parte del logaritmo decrece linealmente. Podemos verlo, menos 2, menos 4, menos 6, hasta un parámetro de menos 12. Dijimos que íbamos a hacerlo para 10 ciclos. Por eso está desde menos 2 hasta menos 12. Por tanto, delta phi de t va a decaer exponencialmente. Las características más importantes de esta gráfica es que los máximos sucesivos del logaritmo de delta phi de t disminuyen linealmente de una manera casi perfecta para los primeros 10 ciclos de perturbación y delta phi de t va a caer exponencialmente. Pues hasta el momento hemos demostrado el régimen lineal para esta separación de dos péndulos amortiguados forzados y como delta phi de t decrece exponencialmente, vamos a tener una consecuencia práctica. Nosotros en la vida real, al momento de estar en una práctica, no podemos saber de ninguna manera las condiciones iniciales de cualquier sistema de una manera precisa. O sea que cuando queremos predecir el comportamiento futuro de un péndulo amortiguado forzado, hay que admitir de manera bastante coherente que las condiciones iniciales que usamos pueden diferir ligeramente de las verdaderas. Como habíamos utilizado un t igual a 1, ¿qué pasa cuando el tiempo es mayor que 1? Va a ser diferente el movimiento, pero siempre delta phi de t se va a hacer 0 exponencialmente, va a decaer a valores muy pequeños, o sea que nuestro error nunca será peor que el error inicial. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el parámetro de perturbación se aumenta fuera del régimen lineal? Ya no vamos a depender de pruebas por un oscilador, pero podemos esperar que el parámetro delta phi de t va a seguir decayendo exponencialmente. Pero la cuestión es cuánto de grande es este rango, en cuánto de grande seguirá cayendo esta exponencial. Y pues la respuesta es sorprendente, y siempre que la diferencia de las condiciones iniciales sea muy pequeña, delta phi de t va a continuar decayendo exponencialmente para un valor del parámetro de perturbación hasta un valor crítico. Este va a ser el intervalo donde seguirá cayendo exponencialmente. Por ejemplo, si el parámetro de perturbación es grande, 1.07, el movimiento tendrá un periodo 2, siempre con las mismas condiciones iniciales de la primera gráfica. Este movimiento es sin lugar a dudas no lineal, o sea, el parámetro de perturbación nos cambió todo. La diferencia
delta phi de t todavía decae exponencialmente y lo podemos ver en ese gráfico. Pero ¿qué pasa si lo llevamos al valor del parámetro, que es el punto crítico, 1.0829, que es donde está el régimen caótico? Vemos cómo la gráfica cambia completamente. ¿Y qué es lo que aquí sucede? Siempre tenemos dos péndulos idénticos con parámetros de perturbación mayor a 1.0829 y ese valor, un valor mayor, va a ser 1.105, notablemente es mayor que el punto crítico. Podemos notar que hay una separación inicial delta phi en 0 igual a 10 a la menos 4 radianes. Después de una pequeña caída inicial, las crestas del logaritmo aumentan linealmente, mostrando que el propio delta phi de t crece exponencialmente. Debemos notar que delta phi de t va a crecer con el tiempo. Lo podemos notar en esta gráfica. Aquí tenemos una comparación con un parámetro menor que el punto crítico y un parámetro mayor que el punto crítico. Es una diferencia muy clara. Ahora, analizando seguidamente esa gráfica donde el parámetro de perturbación sobrepasa el punto crítico, para el valor del parámetro 1.0829, las gráficas muestran una característica muy obvia, como lo mencionamos, que delta phi crece con el tiempo. Desde t igual a 1 hasta un t igual a 16, los máximos crecen de un modo casi perfectamente lineal. Ese crecimiento exponencial nos dice que cualquier intento de predicción precisa a largo plazo no va a ser posible. Entonces vamos a tener un error de 10 a la menos 4 radianes con las condiciones iniciales. De esta manera, con ese error, la incertidumbre crece hasta pi, y con una incertidumbre así para el ángulo del péndulo significa que no tenemos ni idea en lo absoluto de dónde está este péndulo. Es por eso que decimos que el caos exhibe una sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. Ojo a esto. Y dicha sensibilidad es lo que puede hacer la predicción fiable del movimiento caótico una imposibilidad práctica. Ahora vamos a hablar del exponente de Lyapunov, que es un parámetro muy interesante en esto del péndulo caótico y el caos. Pues lo visto en las gráficas anteriores se puede parafrasear diciendo lo siguiente: la diferencia delta phi de t entre dos péndulos amortiguados forzados idénticos con condiciones iniciales ligeramente diferentes van a mostrar el siguiente comportamiento. Delta phi de t va a ser igual a k por la exponencial e a la t por lambda. O sea que puede oscilar por debajo de una vuelta donde k es una constante y lambda es el llamado exponente de Lyapunov. Hay que mencionar que si el movimiento es no caótico, lambda es negativo. O sea que cuando evaluamos el límite, cuando esto es negativo, el t se va al infinito, el delta phi de t se va a hacer 0. Y si es caótico, lambda va a ser positivo. ¿Qué pasa cuando tomamos grandes valores para lambda? Es una gran pregunta. Cuando tomamos grandes valores para el parámetro de perturbación, y se ha denotado que cuando se aumenta el parámetro de perturbación, el movimiento del péndulo amortiguado forzado se hace cada vez más complicado. O sea que hay una relación directamente proporcional entre el caos y el parámetro de perturbación. Naturalmente se podría pensar que al aumentarlo, este parámetro, los valores del caos seguirán aumentando hasta intensificarse de manera excesivamente grande. Pues podemos obtener muchas enseñanzas de esto, y la primera es que una vez que el parámetro de perturbación de nuestro péndulo amortiguado forzado rebase el valor crítico 1.0829, hay intervalos donde el movimiento es caótico y en otros no lo es. Pero son intervalos muy cortos de tiempo, por tanto el caos aparece y desaparece con una rapidez asombrosa. También el caos puede adoptar varias formas diferentes, tales como el movimiento errático oscilante. Y el movimiento errático que presenta el caos siempre acompaña la sensibilidad de las condiciones iniciales asociadas con la divergencia exponencial de soluciones vecinas. Ahora vamos a hablar de diagramas de bifurcación. Y los diagramas de bifurcación es una presentación astutamente
construida de phi de t frente al parámetro de perturbación, pero hay que declarar realmente lo que representa y vamos a describir con detalle cómo se construye. Lo primero es que vamos a dar un rango de valores para el parámetro de perturbación desde 1.06 hasta casi el valor crítico 1.087. Vamos a elegir primero un valor grande para el parámetro de perturbación y escogimos 271 valores para este parámetro, espaciados en intervalos de 0.0001 unidades, como se ve en el ejemplo. Y es esta gráfica la que nosotros queremos llegar a construir. Hasta el momento llevamos el primer paso. Lo segundo es que para cada valor del parámetro de perturbación, el siguiente paso es resolver numéricamente la ecuación de movimiento. Esta ecuación ya fue deducida y explicada por mis compañeros en las secciones anteriores. Y esta es la ecuación del movimiento para el péndulo amortiguado forzado. Hay que resolverla con las condiciones iniciales antes mencionadas y con cada valor para el parámetro de perturbación. Desde un t igual a 0 hasta un t max escogido a conveniencia. Con las condiciones iniciales que habíamos mencionado, phi evaluado en 0 igual a menos pi medios y la derivada phi' en 0 igual a 0. Lo siguiente es utilizar esas soluciones numéricas para delta phi de t y encontrar cada valor de phi de t en un rango de tiempo en intervalos enteros desde un t mínimo hasta un t máximo. Y vamos a encontrar phi de t para 100 instantes en el tiempo, como lo podemos ver aquí, desde 501 hasta 600. Pues esta es la gráfica, al final así queda construida, utilizando y haciendo todo lo que se mencionó anteriormente. Vamos a analizar esta gráfica. Y lo que sucede es que en esos 100 puntos se crean dos puntos diferentes sobre la gráfica. Y vemos que la curva única se intensifica desde el parámetro 1 en dos curvas. Luego, cuando vamos al parámetro 1.0793, el periodo se dobla otra vez a periodo de 4. Y cada una de las dos curvas se vuelve a bifurcar, o sea que se van abriendo, se van abriendo. Eso es lo que va realizando. El siguiente doblamiento es un periodo 8 y se ve fácilmente. Y si somos observadores, hasta un periodo de 16 se puede aún notar las bifurcaciones. Y luego, al pasar el valor crítico del parámetro 1.085 que habíamos mencionado, que es más o menos el valor crítico para el parámetro de perturbación, podemos notar claramente que la gráfica se convierte en una auténtica confusión de puntos. O sea que es imposible decir cuál es el valor de este parámetro en donde empieza el caos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al sobrepasar el punto crítico nosotros llegamos al caos total. Ya no podemos predecir ni posición, ni en qué tiempo, ni la velocidad que podría llevar el péndulo en cualquier momento. El caos se hace notablemente. Estos diagramas de bifurcación funcionan mucho, no solo para este sistema, sino para cualquier sistema donde el caos se haga presente. Y podemos notar que por debajo de 1.083, más allá de este, el movimiento es mayoritariamente caótico. Podemos concluir entonces que el parámetro de perturbación es muy importante para analizar el caos y tiene una relación directamente proporcional con el mismo. A mayor parámetro de perturbación, mayor será el caos que vamos a notar.